Listo, muy buenas noches nuevamente. Vamos a dedicar estos minutos para profundizar un poquito en dos elementos que fueron parte de las actividades. Uno es el de los modelos de la acción pastoral y el otro es el de la metodología de la pastoral o de la proyectación pastoral o de la planeación pastoral. Estos dos elementos son fundamentales en nuestra reflexión como teología pastoral porque hay que decirlo desde el principio, aunque después lo vamos a repetir, son herramientas que nos ayudan a acercarnos, la primera, a la realidad, la segunda, también una herramienta que nos ayuda a más o menos pensar cómo queremos que sea la realidad. Pudiéramos como así parte introductoria y para comprender estos dos elementos, pensar en esto. La primera para entender la realidad, para entender la historia, y la segunda para proyectar la realidad que queremos construir. Vamos a empezar entonces con estos modelos de acción pastoral así llamados. No los vamos a ver porque ustedes ya tuvieron y están leyéndolos. Solamente puntualizar algunos elementos fundamentales de los modelos, como este que ya les decía. Es un instrumento para acercarnos a la realidad. Vamos a ver algunos elementos. Lo primero que hay que decir cuando hablamos de modelos de acción pastoral es recordar esta relación que existe entre la eclesiología y la acción pastoral. Lo fuimos viendo, si recuerdan, desde el desarrollo histórico, cómo el concepto de iglesia iba también formando un concepto de acción pastoral y por lo tanto también tenía que ver con la teología pastoral. Por eso decimos que como pensemos o de acuerdo al concepto eclesiológico que tengamos, vamos a manifestarlo en la acción pastoral que realizamos y en la concepción también de la teología pastoral, como les había dicho. No se nos olvide este primer punto de esta relación entre eclesiología, es decir, nuestra manera de entender la iglesia, la acción pastoral y la teología pastoral. Un segundo elemento que hay que pensar es precisamente también lo contrario. Es decir, que a partir de la práctica pastoral, es decir, a partir de las acciones pastorales, podemos llegar a descubrir la concepción eclesiológica que subyace en esa acción pastoral. Pongamos un par de ejemplos para comprender estos dos elementos que hemos señalado. El primero, si yo pienso que la iglesia es en el mundo continuadora de la obra salvífica de Cristo y que la misión de Cristo para salvarnos se reduce solamente a la recepción de la gracia a través de los sacramentos, pues entonces mi acción pastoral va a ser fuertemente sacramental. Me preocuparé porque las personas puedan recibir los sacramentos porque creo que ese es el único medio para llegar a la salvación. De manera contraria, también cuando yo en una comunidad o en un plan pastoral de una diócesis descubro que se promueven acciones pastorales y se realizan acciones pastorales en la comunidad que tienen que ver con hacer comunión, con acercarse a los más pobres, con hacer participar a todos, entonces entiendo que subyace un concepto de iglesia de comunión y participación. Entonces, cuando hablamos de modelos de acción pastoral, no olvidemos esta relación entre la concepción de la iglesia y la acción pastoral y por lo tanto también en el asunto de la teología pastoral. Otros elementos que también nos ayudan a comprender esto es esta relación entre iglesia y la acción pastoral, es entender que esa diversidad de conceptos eclesiológicos que existen nos descubren
y esto es muy importante que lo entendamos, que la realidad de la iglesia es compleja y que podemos acceder a esta realidad de la iglesia solamente a través de aproximaciones que serán siempre insuficientes. Es decir, siempre la acción y la realidad de la iglesia superará cualquier tipo de acercamiento que nosotros o aproximación que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, hay que entender que un modelo será siempre una herramienta que nos ayuda a acercarnos a una parte de la realidad, pero que será siempre insuficiente. No podemos decir que un modelo agota toda la realidad de la acción pastoral de la iglesia. Una manera de comprobar, además de esta diversidad de nociones eclesiológicas que subyacen en la iglesia, en la acción de la iglesia, pues es también la diversidad de imágenes que el Vaticano II utiliza para referirse a la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo místico, sacramento. Es decir, la realidad de la iglesia es siempre más compleja que los conceptos que nosotros podamos encontrar para tratar de interpretar, de acercarnos, de entender esa realidad. Espero que esto nos quede muy claro, porque esto nos ayudará, disculpen la expresión, a nunca casarnos con un modelo de acción pastoral. Los modelos de acción pastoral no son para replicarse, son para entender un poquito la realidad pastoral de la iglesia. Bueno, un poquito, un muchito, aunque no siempre será suficiente. Ahora, la relación entre la teología pastoral y la acción pastoral. Esta relación también es fundamental. No solamente la relación entre la iglesia y la acción pastoral, sino entre la teología pastoral y la acción pastoral. Pudiéramos decir entonces que lo que sucede con la eclesiología y la pastoral es algo similar a lo que también se presenta en cuanto a la relación entre la teología pastoral y la acción pastoral. Siempre, como dijimos hace un momento, que la realidad de la acción pastoral de la iglesia supera a los modelos que nosotros pudiéramos utilizar para acercarnos a la realidad y entenderla, también aquí tenemos que decir que la acción pastoral siempre va a superar a la reflexión teológica. Es mucho más amplia la acción pastoral que la reflexión que podamos hacer de ella. Bueno, les voy a pedir un minutito un ratito, necesito tomar agua porque ando un poquito, les decía, un poquito malito. Espérenme tantito, ¿eh? Me lo voy a tomar aquí enfrente de ustedes para antojarles un vasito. Si alguien se quiere echar un vasito también, ánimo. Bueno, ¿sí seguimos escuchándonos? ¿Sí, va? Bueno, espero que sí. Ok. Entonces, para ordenar nuestra reflexión desde la teología pastoral acerca de la acción pastoral, nosotros podemos utilizar estas coordenadas. ¿Cuáles son los conceptos eclesiológicos que están ahí? Las situaciones históricas a las que se da respuesta, a las que se enfrenta, en la que se realiza la acción pastoral, y los objetivos primordiales que se propone la acción pastoral. Son elementos, y quiero decirlos, esto que estamos viendo son solamente elementos que están tomados del libro de Julio A. Ramos. Ya quizá lo están recordando, solamente quise ponerle un poquito de ordenarlo de acuerdo a la reflexión que les propongo. Bueno, a esta manera de ordenar
eh, la realidad para reflexionar en ella es a lo que nosotros llamamos modelos de acción pastoral. Por lo que considero que es conveniente que no se nos olvide esto. Un modelo de acción pastoral es un instrumento intelectual, reflexivo, teológico, si así queremos llamarlo, para acercarnos a la realidad de la acción pastoral de la Iglesia y desde ahí poder comprender el porqué de la situación actual y después poder proyectar hacia una situación deseada. El mismo autor de Julio A. Ramos nos propone también ahí, entre lo que propone al introducir este capítulo, algunas consideraciones acerca de los modelos, ¿no? Lo que ya habíamos señalado, nunca son completos ni cerrados en sí mismos, sino que los modelos se complementan y eh, nos sirven para comprender mejor la realidad, decíamos, y la manera como ordenamos los factores que intervienen eh, puede ser una gran metodología, pero hay que tener cuidado de no caer en el peligro de absolutizar de manera parcial, ¿no? O de creer que la organización de esta realidad, así como la ponemos, como la ordenamos para entenderla, pues agota toda la acción pastoral. No solamente por la razón sociológica de que la realidad siempre supera a nuestra reflexión, sino también porque recordemos que en la acción de la Iglesia el principal agente es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues siempre va a presentarse con la libertad del Espíritu. Entonces, estas consideraciones, para no olvidarlas, estamos solamente fortaleciendo. Y finalmente, eh, el autor dice, como dice Casiano Floristán, que también están leyendo, un modelo o un paradigma en la acción pastoral, dice, es un proyecto operativo o plan concreto de actuación que relaciona de un modo dinámico todas las tareas que intervienen en el proceso de la praxis pastoral, en el proceso de la evangelización. Para Julio A. Ramos, ¿no? Entiende el modelo de pastoral, de acción pastoral, como una acción de la Iglesia estructurada y ordenada en torno a las ideas básicas que son capaces de realizar todos los campos de dicha acción. Como nos damos cuenta, entonces, un modelo trata de entender de manera global esta realidad de la acción pastoral, aunque, como ya señalamos, nunca la podrá agotar y no caigamos en el peligro de absolutizar lo que es parcial. No sé si hasta aquí hubiera algún comentario, sino para pasar un poquito también a la reflexión acerca de la metodología en el proyecto pastoral. Eh, si alguien tiene algún comentario o pregunta, lo pueden hacer a través de aquí veo los mensajes que nos va mandando. Mientras quieren escribir algún mensaje, si es que tienen algún comentario, voy a tomarme otro traguito de agua.
Bueno, vamos a continuar eh, desde esta misma perspectiva, la, la siguiente parte que tiene que ver con la metodología para la acción pastoral. Y tampoco nos vamos a meter a ver la cuestión de los métodos o de los métodos propuestos por cada teólogo pastoralista, sino solamente una manera muy general de comprender o acercarnos a este tema de la metodología. Cuando nosotros hablamos de metodología, les decía eh, hace un momento que debemos de tener en cuenta que como los modelos, la metodología de la proyectación pastoral o de la planeación pastoral será siempre un instrumento. Será siempre un instrumento que nos ayude ahora en este caso a tratar de imaginar cómo quisiéramos el futuro y a organizar nuestro presente para llegar a ese futuro deseado. Si recordamos un poquito cuando vieron la parte de los conceptos fundamentales de la teología pastoral y hablaba un poquito en ese capítulo de la pastoral, de la teología pastoral específica, se habla de tres elementos fundamentales que deberían estar presentes en, eh, según su servidor, en cualquier método de programación pastoral o de proyectación pastoral. El análisis, la proyectación y las directrices o estrategias para llegar hacia donde queremos. Hay quien puede poner un poquito más de pasos, otros dos más, pero será siempre necesario estos tres elementos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la metodología. No encuentro el archivo que tengo de metodología, lo estaba buscando y no lo hallo, pero empecemos a hablar un poquito de manera muy amplia, muy general, de clarificar un poquito que es distinto hablar de metodología que hablar de método, aunque en verdad, pues en la acción pastoral, en la práctica, se utilizan casi de manera indistinta el método y la metodología. Aunque cuando hablamos de metodología, pues nos referimos a la reflexión acerca del método. Y cuando nos referimos al método como tal, nos referimos a una serie de pasos o sucesión de pasos que hemos de ir dando para alcanzar la meta que queremos. La palabra método y metodología vienen del el griego, de la palabra metá, significa lo que está más allá, el punto de llegada, y odos, que significa camino. Y el método es el camino que hemos de seguir para llegar más allá. O la metodología, la reflexión acerca del camino que se propone para llegar al punto deseado. Digo, son cuestiones que pues hay que saberlas por lo menos, aunque como les decía, en la cuestión práctica generalmente utilizamos de manera indistinta en la pastoral estos dos términos, metodología y método. En la acción pastoral, como también pudimos ver y lo recordamos, el uso de la metodología para la proyectación pastoral tiene que ver con ese esfuerzo de una pastoral más eh, encarnada, más cercana a la historia y que trate de dar una respuesta a la realidad a la que viven.
Diríamos, de manera así como muy general, que el esfuerzo de la metodología en la acción pastoral tiene que ver mucho con la pastoral de conjunto. Un instrumento que entonces se utiliza, como decíamos, para pensar en el camino, primero hacia dónde queremos llegar y cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar allá a donde queremos. Cuando hablamos entonces de metodología, entendemos esto. ¿Por qué es necesaria la metodología en la planeación o en la proyectación pastoral? Porque en la actualidad ya es insuficiente una práctica pastoral que se haga nada más como continuación de lo anterior, o una práctica pastoral que no tenga rumbo, o una práctica pastoral fragmentada. Ante esta situación, pues este instrumento de organizar los pasos, el camino que nos lleve a alcanzar el punto que deseamos, pues es algo importante. Ante la diversidad de propuestas de distintos estudiosos de la pastoral, teólogos pastoralistas, pues ustedes se van a acercar algunas que están propuestas por estos dos autores que estamos profundizando, Casiano Floristán y Julio A. Ramos. De manera así como general, yo quisiera tocar el punto de la teología pastoral eh, especial, y a partir de tres elementos fundamentales que son el análisis, la proyectación de la situación deseada y las estrategias, pues comprender un poquito el cómo deben acercarse a este estudio y conocimiento acerca de los métodos o la metodología de la acción pastoral o de la proyectación de la acción pastoral. Voy a escoger un tema para el análisis que me parece muy actual, bueno, me parece actual y que nos puede ayudar. Yo quisiera que si algunos se animan a participar de manera precisa, concisa, pues lo pudiéramos hacer. Un primer elemento en cualquier método o metodología de la acción pastoral, decíamos, es el análisis de la situación en la que estamos. Es un análisis pastoral, no es un análisis sociológico, aunque podemos utilizar los análisis sociológicos. No es un análisis de la realidad económico, aunque nos pudiera servir, sino es un análisis de la situación desde una perspectiva pastoral. Que les digo, no porque sea desde una perspectiva pastoral, solamente utilizaremos como punto de referencia lo que la iglesia nos puede decir. No, hay que tomar también otros elementos. Bueno, el aspecto que yo quiero, o la realidad que yo quiero acercarme a analizar, es algo que es llamado por algunos la emergencia educativa. ¿Qué entendemos por emergencia educativa? Pues lo digo porque hay distintas eh, eh, posturas ante esto. Lo que vamos a entender aquí es esa situación que viven los adolescentes y jóvenes de hoy de tener una seria dificultad para decodificar el lenguaje de nuestra fe, el lenguaje bíblico teológico de nuestra fe. Yo les pongo un ejemplo. Si yo digo la palabra, digamos, sencilla, empecemos con una muy conocida, Sansón, ¿qué me responden ustedes? Si sabemos quién era Sansón o no. ¿Quién era Sansón? Díganme.
Ya está escribiendo alguien más aquí. A ver qué están diciendo. Sansón, Sansón. ¿Quién era Sansón? Un juez. ¿Verdad? Entonces hablamos de un personaje del Antiguo Testamento en el tiempo de los jueces y que tenía como característica fundamental que era un hombre muy fuerte, al cual Dios llamó para que liberara a su pueblo. La condición para que Dios estuviera siempre con él y por lo tanto tuviera esta fuerza, esta fortaleza, era, a ver quién me dice, ¿cuál era la condición? El cabello, que no se cortara el cabello, que la navaja no tocara el cabello. Y entonces Sansón, descuidado, comparte este secreto, lo conocen sus enemigos y le mandan a alguien para que le quite el cabello y entonces pierda la fuerza. Bueno, podemos hablar de algún otro personaje, por ejemplo, Noé, o podemos hablar de Moisés. Y entonces, nosotros que fuimos formados en el lenguaje bíblico teológico de nuestra fe, comprendemos cuando vamos a misa y el sacerdote dice, pues así como Moisés en el desierto fue llevando al pueblo de Israel porque Dios lo iba acompañando, pues para todos nosotros no hay mucha dificultad. Estamos acostumbrados a conocer este lenguaje y tenemos también facilidad para entender la narrativa del lenguaje de nuestra fe, este lenguaje bíblico teológico. ¿Qué pasa con muchos jóvenes y adolescentes de hoy? Pues que uno empieza a hablarles de estos personajes o de el profeta Juan el Bautista o de San Pablo y empieza uno a narrar episodios de la historia de la salvación y los pobres adolescentes y jóvenes no pueden decodificar, diría un autor, no tienen antenas para Dios, porque nadie se encargó de hacerles esas antenas. Y uno dirá, ¿a poco, padre? Bueno, yo les platico mi experiencia. Una vez fui a una reunión de un retiro de fin de semana, de un movimiento, no voy a decir el movimiento para no quemarlo, y estando eran puras muchachas y estaba ahí el equipo de servidoras y entré yo y empecé a mi discurso y es que San Pablo y San Pablo para acá y San Pablo para allá y yo veía que todas las muchachas me hacían unos ojos así como dije, hoy sí vengo bien guapo, dije yo. No, pues no me entendía nada. Les tuve que levantar, a ver, les dije, a ver, cierren sus ojitos, dije, levanten la mano la que no conozca quién es San Pablo. Pues hasta las que andaban ahí de servidoras no sabían quién era San Pablo. Entonces tuve que empezar desde antes y dije, a ver, tenían un Cristo ahí y les dije, a ver, ¿conocen este personaje que está aquí, que es Cristo? Sí. ¿Sí saben quién es Cristo? Sí. ¿Quién era la mamá de Jesús? La Virgen María. Dije, bueno, de aquí empezamos. Fíjense que Jesús, y ahí empecé a esta situación. Algunos autores le llaman emergencia educativa. Es decir, algo sucedió que se dejó de transmitir el lenguaje bíblico-teológico de nuestra fe a las nuevas generaciones. De tal manera que cuando oyen el discurso de la iglesia, no es que sea aburrido, no es que el discurso de la iglesia sea algo que no tiene sentido, no lo entienden, no porque sean malos, sino porque no lo pueden entender. Es como cuando, más o menos, uno va a misa, cuando anda en el extranjero, en otro idioma, pues no entiendes nada. Pues entenderás ahí que porque el padre levantó el cáliz, dices, pues ya están en la consagración, sonó la campanita, pues como que el santo sí lo reconocí, pero no entiendes nada. Algo así pasa con nuestros jóvenes y adolescentes hoy. No es que sean perversos,
es que el mundo de hoy, padre, es que el internet, es que los celulares, no, es que no les hemos enseñado a amar a Jesús y no se los hemos dado a conocer. Por eso cuando les hablamos de Él, pues no entienden el lenguaje, no lo pueden decodificar. Bueno, pensemos un poquito cómo nosotros recibimos ese lenguaje. Y resulta que el lenguaje de nuestra fe, nosotros lo recibimos casi de una manera similar a como recibimos el lenguaje materno. ¿Cómo aprendimos a hablar? Pues porque otra persona nos fue diciendo cómo se dicen las cosas. No aprendimos a hablar hasta que fuimos a la escuela. Aprendimos a hablar porque en nuestra casa nos decían mamá. Y ya identificábamos que mamá era la señora que nos cargaba la mayoría de las veces. Y así fuimos aprendiendo a comunicarnos porque otros nos fueron enseñando a interpretar la realidad y a comunicarnos. Ustedes saben que el lenguaje no es solamente decir palabras, con el lenguaje nosotros interpretamos la realidad, con el lenguaje nosotros interpretamos y expresamos nuestra realidad personal y la compartimos con otros. No aprendemos las normas de la lengua hasta que entra uno a la escuela. Cuando uno es niño, de 3, 4 años, y en lugar de decir quepo, dices no cabo, no mamá es que no cabo, y la mamá te dice no hijo, no se dice cabo, se dice quepo. Bueno, si hace ratito me acabas de decir que tenía que caber esto, pues ¿por qué no se dice no cabo? No, se dice no quepo, hijo, así dilo. La mamá no se pone a explicarte que en realidad hay verbos regulares y verbos irregulares y que los verbos regulares se conjugan de una manera, pero los verbos irregulares se conjugan. No, la mamá te dice, no se dice así, se dice así. Ya después en la escuela te enseñarán todas las leyes de la gramática. Bueno, así como aprendemos en la lengua materna, bueno, les cuento un chascarrillo que estando estudiando en el extranjero, Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar a Roma. Y estando allá un compañero dijo, no, pues yo voy a ir a Alemania para aprender el alemán. Entonces le dije, oye, pero el alemán es bien difícil. Dice, no. Dice, el otro día fui unos días de descanso y hasta los niños chiquitos hablaban alemán. Ni modo que yo no pueda, dijo. Bueno, es un chascarrillo para que despierten, porque ya los veo así como que se están queriendo dormir. Bueno, qué bueno que les dije que iba a ser breve, ya vamos a la mitad y todavía ya llevamos media hora y todavía no termino. Bueno. De esa más o menos, de la misma manera como aprendemos el lenguaje materno, les decía, aprendemos el lenguaje bíblico y teológico de nuestra fe. Muchos de nosotros desde niños nos llevaban al templo y nos decían, mira hijo, esta es la casa de Dios. Ah, aquí en la casa de Dios, hijo, no se juega. Ah, aquí en la casa de Dios está papá Dios, mira, ves ahí está Cristo. Ah, mira, esta imagen es así. Ah, es que mira, te voy a platicar, porque luego uno preguntaba, no, mamá, ¿y esos cuadritos o papá? ¿Qué esos cuadritos que están ahí que son? Ah, mira, es el Vía Crucis, hijo. ¿Y qué es un Vía Crucis? Ah, mira, el Vía Crucis es la representación de cuando a Jesús, tará. Entonces ibas aprendiendo el lenguaje bíblico, teológico de la fe, casi como aprendiste el lenguaje materno. Se llama. Esa tarea de enseñarnos el lenguaje bíblico teológico de nuestra fe, generalmente la realizaban hasta hace algunas décadas la figura femenina, la mamá, la hermana, la tía, la abuela, eran las que generalmente eran las que nos llevaban en ese camino. Tengo que confesar que en mi caso particular era más mi papá. Era mi papá el que desde chiquillos a misa, lo primero que hay que hacer el domingo es ir a misa. No, bueno, mi mamá también, pues, pero mi papá fue muy también exigente en este sentido y colaboró mucho, al menos en la vida familiar, en este aprendizaje del lenguaje. Esa tarea que les decía, generalmente la hacía la figura femenina
se dejó de hacer. Se dejó de hacer porque, por diversas razones, todas válidas, la mujer tuvo que integrarse al mundo laboral. Y entonces, esa tarea se dejó de hacer. Nadie más la hizo. Ojo, quiero decirlo y que les quede muy claro. No es culpa que porque la mujer salió de la casa. No, esa es una tarea que tienen que hacer el padre y la madre de familia. Generalmente la hacía la figura femenina, pero también es responsabilidad, si así lo queremos decir, del varón dentro de la familia. Pero se dejó de hacer, y entonces, al no hacerla nadie, pues las nuevas generaciones tuvieron serias dificultades para entender el lenguaje y tienen serias dificultades para entender el lenguaje bíblico-teológico de nuestra fe. Les voy a poner un ejemplo. No sé si todos los que están escuchando en la clase son de México, pero los mexicanos lo entenderemos un poquito más fácil con nuestros paisanos que se van para el norte. Van a Estados Unidos, tienen sus hijos, y los hijos de la primera generación pudiéramos decir que hablan casi perfectamente el español. Pero luego los de segunda generación, los papás que ya aprendieron el español en su casa, pero en la escuela y en todos lados el inglés, empiezan a hablarles más en inglés a los hijos que en español. Y el español se los empiezan a hablar para que puedan hablar con los abuelos. Y los abuelos hablan con ellos en español y más o menos los nietos también pueden responder. Pero luego la tercera generación, es decir, los bisnietos, pues casi nada más entienden algunas cosas en español. De tal manera que cuando quieren hablar con los abuelos o los bisabuelos, pues ya los bisabuelos los enfadan porque no les entienden. Los bisabuelos no hablan inglés. El inglés que hablan lo aprendieron así medio mocho que cuesta mucho trabajo entenderlo. Y entonces los bisnietos, pues no es que no quieran a sus bisabuelos, pues no les entienden. Porque los bisabuelos hablan español y los bisnietos el español ya casi no lo entienden, mucho menos lo van a hablar. Esta situación, que les decía, sucedió ya desde hace unas décadas, pues nos ha llevado a tener ahora jóvenes que no tienen la manera de decodificar el lenguaje bíblico-teológico de nuestra fe y por lo tanto les cuesta trabajo entender nuestra fe. Si a eso le agregamos con análisis sociológicos también, ¿no? La dificultad de no solamente la narrativa de la Iglesia Católica, sino todas las historias y grandes narraciones que habían ayudado al ser humano a entender la realidad, también van desgastándose. Si a eso le agregamos que también sociológicamente el lenguaje ha dejado de ser entre los jóvenes y adolescentes un lenguaje como el de nosotros, lineal en el tiempo, sino un lenguaje más bien visual, que tiene que ver con un lenguaje más circular, un tiempo más circular, pues entonces entendamos la complejidad de los adolescentes y jóvenes para entender la fe. Bueno, pudiéramos profundizar más en el análisis desde la sociología, los jóvenes millennials, que están más bien acostumbrados a las cosas rápidas, a estar cambiando, que difícilmente pueden pensar en lo comunitario, que más bien vivimos en un mundo más preocupado cada quien por sí mismo, o como dirían algunos autores, en una sociedad líquida, en una sociedad que excluye. Bueno, entendamos que todo eso hace que las nuevas generaciones tengan mucha dificultad en aceptar la propuesta que le hace la Iglesia Católica, sobre todo cuando esa propuesta va con un tipo de lenguaje que no pueden decodificar y que además encuentra obstáculo entre los elementos de la realidad que vivimos. Bueno, esa es una manera de hacer un análisis, y muy sencilla, no crean que está todo. Digo, lo he hecho leyendo varios libros y lo que les digo es un resumen de algunas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo proyectamos? ¿Cuál sería la situación ideal? ¿Cuál sería la situación deseada? Padre, ¿qué hacemos ante esto? Bueno, pues hay que pensarle,
Hay que buscarle qué nos dice la iglesia, qué nos dice eh, la realidad, qué medios nos ofrecen, eh, las ciencias teológicas, y entonces vamos viendo y decimos, necesitamos que el lenguaje bíblico teológico de nuestra fe vuelva a que la tarea, ¿verdad?, de comunicar este lenguaje, pues alguien la realice. ¿Quién? Pues la familia, que es quien debe realizarla. Entonces nuestra situación futura es, hay que trabajar fuertemente en tener familias catequistas. No para que den el catecismo de los libros, sino para que los papás se interesen en comunicar el lenguaje bíblico, teológico de nuestra fe. ¿Por qué razón? Y en la proyectación entran todas las razones. Porque la fe se transmite de un cristiano a otro cristiano. Es muy difícil, generalmente, ¿no? La fe y el vivir como cristiano es de un cristiano a otro cristiano, que le va enseñando a ser cristiano adulto. ¿Qué otras situaciones existen ahí? Bueno, la transmisión, la tarea de la familia, ¿no? Como iglesia doméstica, en donde podemos y debemos conocer a Dios. Y entonces todo eso nos lleva a entender que la situación deseada es trabajar con las familias para que se conviertan en los primeros evangelizadores de sus hijos. No para que los preparen para la primera comunión. Para eso tenemos el subsidio de la catequesis infantil, quizá. No para que aprendan todos los rezos, que también lo pueden hacer, sino sobre todo para que aprendan en su lenguaje a entender a Dios y a conocer a Dios. Bueno, finalmente, lo estoy haciendo muy breve porque ahora sí ya su servidor empieza a sentirse un poquito más malo. Tengo un dolor de estómago que me está fatigando mucho. Y luego viene la última parte. Bueno, ya vemos la disfrutación ideal. Bueno, ¿cuáles son las directrices? ¿Cuáles son los caminos? ¿Por dónde le podemos dar? Bueno, hay que fortalecer una acción pastoral en las comunidades parroquiales que haga que las familias tengan y encuentren herramientas para ser educadoras de sus hijos en la fe. Hay que realizar en nuestras comunidades entonces misas específicas en donde podamos tener la presencia de toda la familia. Hay que tener desde la liturgia y la catequesis elementos que nos ayuden a la hora que van las familias a la Eucaristía a encontrar ambientalmente el templo adecuado para conocer más la fe. Hay que realizar también jornadas de trabajo, instrumentos, subsidios que puedan ayudar a los papás a ser los primeros evangelizadores. Y entonces tenemos una metodología, o sea, una serie de pasos que nos lleva a alcanzar el punto que queremos, la meta que nos hemos puesto. Bueno, más que querer que sean amantes de un solo método y de que puedan caer en la tentación de decir este es el mejor, este es el único, quise hacer más bien un acercamiento para que compartirles un poquito la experiencia a partir de la reflexión teológica y también de la experiencia pastoral de su servidor, de cómo hemos de acercarnos a los métodos o metodologías. No son ni serán nunca la iglesia, un modelo de acción eclesial nunca es la iglesia, es un instrumento para entender la realidad pastoral y la metodología de la acción pastoral tampoco será ni va a sustituir a la iglesia como tal. Será un instrumento para organizar de una cierta manera nuestra acción para alcanzar a llegar al punto deseado y dar una respuesta a la realidad analizada. Bueno, espero que esto les haya servido un poquito para continuar con su lectura y también pues tener la capacidad de
de ver distintos métodos, distintos modelos y no decir, bueno, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? No, no. Aquí no hay buenos ni malos. Ambos son instrumentos que si los sabemos utilizar, nos pueden servir para lo que necesitamos. Uno, los modelos de acción pastoral para conocer la realidad pastoral y poder implementar una realidad pastoral conforme a la iglesia que queremos. El otro, para poder pensar en las realidades deseadas pastoralmente, para poder también poner los pasos para alcanzar ese objetivo, esa meta que nos hemos puesto. Bueno, tenemos un par de minutitos si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues les agradezco su presencia. Ahora sí hicimos un esfuerzo, bueno, hice un esfuerzo por terminar pronto, pero espero que si hay alguna otra cosa, podamos seguir en contacto. Bueno, ahí está, maestro, los elementos constitutivos los podemos hacer en cuadro. Claro que sí. Te puedo contestar aquí. Sí, aquí contesto. Bueno, gracias. Que pasen todos muy buena noche y que tengan un buen fin de semana. Voy a cortar ya la grabación.